Permítame, ya están compartiendo, pero nada más deje que se expanda la pantalla porque mi computadora creo que ya se trabó. ¿Lo comparten desde algún sitio en algún lugar en internet? Sí, ¿no? ¿Cómo? ¿No lo comparten de su computadora o sí? Ah, No, es de Canva. Ajá, es en Con internet. razón se traba. ujú. Bueno, Canva es como un Drive o algo así de Google. No, es como un PowerPoint, pero más, Ah, bueno, ok. es más fácil, más sencillo de usar. Ah, ok. Gracias. Canva. ¿pero en línea o tú lo cargas en tu máquina? Y de hecho con el Por eso les institucional, decía, por eso se traba, porque es en línea. Bueno, está bien. con correo institucional tienen acceso a todo. Uy, mira, nomás. Ya está. Bien, bien, niño. ¿Ya se ven los resultados? Sí, Creo que sí. La verdad no, porque no los alcanzo a ver. Es que si hacía más grande la tabla, se veían menos. Bueno, es que, ¿sabes qué? Nos los hubieran presentado por grupos. ujú. Como por grupos. Ajá, por ejemplo, el de índice de masa corporal, por ejemplo, ¿no? Índice de masa, lo hubieran colocado de tal a tal edad y el índice de masa corporal o todos los sujetos y nos hubieran presentado esa tabla donde están clasificados el índice de masa corporal y con respecto a la presión arterial. Como tal, no tenemos el de masa corporal, pero están sí hay gráficas que ya están condensados los promedios y por algunas clasificaciones de la presión arterial. Ah, ok. Bueno, aquí nada, esto es lo general, nada más donde se ve pues, todo el condensado pues sí, de los resultados de todas las presiones arteriales que se midieron, de todos los pacientes, por así decirlo, a los que se les analizó, bueno, sí, a los que nos prestaron su ayuda para Evaluar. para evaluar la presión arterial. Aquí están nada más evaluados, por ejemplo, en edades están todos los que corresponden a alumnos, son jóvenes, y ya hay más variedad en cuanto a a los familiares, desde adolescentes, adultos jóvenes, adultos y adultos mayores. Tenemos casi un poquito de gran variedad. Y también, pues, aquí nada más logramos ver de primera vista que, pues, en los familiares tenemos un problema que ya son índices de masa corporal ya más graves, más grandes. La mayoría son de grado de obesidad de tipo 1. Entonces, a diferencia de los estudiantes, todavía se manejan pesos normales. Ok, ¿tienen las medias de la clasificación Sí, de lo aquí que están tú las medias. mencionabas? Estas son las Ah, medias de las presiones arteriales Sí, en alumnos y en familiares, sí teniendo que sacaron, sí sacaron como que damos la media y desviación estándar para ver si eran significativos o no. la desviación estándar me parece que está más atrás en el análisis de resultados. Pero sí Pero está. eso generalmente cuando hacen ese tipo de gráficos, se les pone ahí la desviación estándar para ver si son o no significativos. Y era lo que queríamos ver entre grupos. Estas gráficas son como generales. En las siguientes diapositivas ya están separadas y ya también está la media y la desviación estándar. Ok, bueno, sí, continúen entonces. Bueno, Aquí oigan, yo creo que, bueno, no sé qué le parezca a los compañeros, pero me parece que no es correcto poner alumnos y familiares. Me parece que los tienen que mezclar todos y hacer los intervalos, porque, por ejemplo,
si tus familiares tienen algunos la misma edad, pues entonces no deberías separarlos como por parentesco, bueno, por familia. Agruparlos, así Sí. como la edad. Mencionan ustedes adolescentes, si había un Ajá. rango, después los demás. Ok, sin importar si es Sí, alumno o un familiar, o si tiene la familiar. edad, va en esa edad, Así es. A de los acuerdo a la máximos Ajá, categoría. únicamente. porque no Sí, importa si es familiar agruparlos. o no. Bueno, Sí, es pues lo ya que lo les hicieron. decía, están agrupados en las siguientes gráficas. Ok. Ahí, por ejemplo, dividimos entre personas jóvenes, o sea, los alumnos, y adultos. Entonces, está entre ese rango de edad. Y vemos aquí, por ejemplo, nada más en el caso de en una posición basal y de pie. Y también tenemos la desviación estándar y la media. Y bueno, aquí nada más igual. Perdón. Sí. No, tú dale. Aquí se ven las diferencias porque se hicieron con respecto a alumnos, a jóvenes, con respecto a alumnas y alumnos. También con A ver, no, a ver, cualquiera de Género. las gráficas. No entiendo. Eh, A ver, expliquen, jóvenes. porque Ok, fíjense que aquí tienen alumnos, ¿no? Presión sistólica, diastólica, presión hombres jóvenes y presión arterial de pie. ujú. Ok, las gráficas que están del lado izquierdo son de jóvenes y vamos, bueno, aquí nada más se presenta la sistólica y diastólica. Esto nada más va a ser en forma, como les decía, en posición basal, ¿Qué es la posición basal? cuando están sentados, o sea, la posición en la que normalmente se toma la presión, como se debe de tomar. Bueno, la Entonces, pregunta es, ¿qué buscaban haciendo por separado esto? No entiendo. buscábamos también clasificar cómo a partir de estas gráficas podemos clasificar cómo es que influye la edad, el índice de masa corporal, cómo influye la posición y hacer ejercicio antes y después. A ver, bueno, sí, expliquen, como dice el doctor Martín. Estas son sus medias de 124, de 1, 2, 3, 4, 5, 124 millones. ¿Es una media de 124 millones? No, está mal, es 124. Es que 124.11, solo que me apareció así en el C. Una media de 124 y una desviación estándar de 13. Bueno, está bien. Ahorita nos explican cómo obtuvieron esas, ¿vale? También les habíamos recomendado para los grupos que si estaban muy disparados entre los valores, que eliminaran el valor más pequeño y el más alto para que se concentraran todos para que las medias fueran un poco más homólogas, pero no sé si lo hicieron así. Creo que no, ¿verdad? Es que también como son poquitas personas, por ejemplo, Bueno, sí. ajá, también como que no, por ejemplo, hay unas gráficas en que nada más están 3 personas. Entonces también si eliminábamos Sí. la más alta y eso, pues no íbamos a ver mucho. Sí, eso también era lo que iba a preguntar, de cuánto es la N en cuanto a población, de cuántas personas son, porque pues sí, como dices, si son 3, pues no, está complicado. A ver, no avancen, regresen a la anterior, por favor. Acá, presión arterial en hombres jóvenes. ¿A qué le llaman jóvenes? ¿A qué rango de edad están considerando que sean jóvenes? De 19 a 26 años.
de 19 a 26 años. Ese dato aquí tiene que estar establecido para que se dé a entender viendo el gráfico, ¿no? Estamos viendo datos individuales. El 1, 2, 3, 4, 5 corresponde al número de individuos, ¿no? El número 1, el individuo 2, 3, hasta el 9, ¿no? O no lo estamos interpretando de esa manera. Sí, La así. importancia que ustedes lo expliquen. Porque entonces en el primer gráfico estamos viendo datos individuales y la media que aparece en la tablita es la media de estos 9 individuos o de qué individuos, porque después en el gráfico de color verde y azul dice presión arterial de pie de los mismos hombres jóvenes o ya son otra categoría. Sí, es que básicamente la media la saqué de la presión arterial cuando estaban de pie. Entonces es de, por así decirlo, de todos los individuos. Ok, Aún así, sí, tiene que... Sí, pero maestro. aún así la media de 124 es muchísimo. Eso quiere decir que duplican su presión más o menos, pero no. 148. Es el primero. Aún Creo que así, Pero sí. no lo vemos. es el No 6. se De hecho, ve. no tiene 148. El 6. Es como El 6, 130 y perdón. tantos. No, es más de El 6 140. tampoco llega a 131. 140. Ahora, De hecho, ahí dice 130. ahora, la vez pasada se les dijo que no, digo, esto finalmente no necesitan hacer el gráfico porque pues viene en la tablita de la toma de las tensiones arteriales. Lo que les pedimos es que hicieran su promedio de todos estos y su desviación estándar de todos estos individuos y los graficaran en una sola para que pudieran hacer la interpretación del basal con respecto a de pie, del basal con respecto a acostado. Y pues así, digo, estos gráficos, pues es la misma información que a final de cuentas viene en la tabla donde recopilaron los resultados. O sea, no tiene mucho caso que hagan un gráfico de la misma tabla. Bueno, no sé si nos entiendan, pues hay que preguntarles si nos están cachando. Sí. ¿Sí o no? Sí. Niños, Bueno, yo más o menos. más o ¿En menos. qué ¿Un más poquito o más? Creo menos? que, o Sí, sea, es que no entiendo muy bien cómo es que tenemos que hacer la comparación. O sea, bueno, sí, no entiendo. Ah, bueno. Ajá. Bueno, si no ahorita, eh, maestros, ¿me pueden guiar un poquito? A ver si Sí. no estamos pensando cosas diferentes. Le voy a escribir aquí. Cuando el doctor dice que ustedes tienen que hacer intervalos de personas, por ejemplo, como acaban de decir, entre 19 y 26 de años de edad, pues podría ser aquí edad, Uh-huh. edad, y aquí la presión arterial entre, bueno, de estas personas, pero por ejemplo aquí puede ser entre la presión sistólica, la presión diastólica, comparado con ese mismo grupo o con ese mismo grupo de individuos de 26, pero de pie. Así es. Y entonces a lo mejor la presión seguiría así. Así sí puedes comparar, porque este grupo de personas, pues aquí no se ve influenciado, por ejemplo, la edad. O sea, lo único que se va a comparar es la posición. Así es. Y pueden hacer lo mismo para un grupo de personas entre 26 y 60, bueno, 40, no sé, y hacer lo mismo para ver si o si no, tomar una comparación entre el grupo de personas, pero con las mismas características, es decir, entre 19 y 26, pero a lo mejor en este caso, entre 19 y 26 tomas ese mismo grupo, sacas las presiones y haces el grupo de 26 a 40. Uh-huh. Y entonces aquí salen otras presiones y entonces aquí hacemos la comparación de este grupo por edad. Ya no acostado, sentado, ya no por posición, aquí sería por edad. Y como es un grupo de 24 a 26 años, entran varios estudiantes, es decir, de aquí les tiene que salir una desviación.
Así es. Si es muy, muy grande, quiere decir que a lo mejor las diferencias entre estos pues, son tan altas que a lo mejor hay que clasificarlos de otra forma. Como por ejemplo del índice de masa corporal. Pueden tomar los mismos individuos, por ejemplo, es en función de lo que quieren explicar. Yo quiero explicar cómo el índice de masa corporal afecta la presión arterial. Entonces yo hago una gráfica donde pongo individuos en la misma categoría, por ejemplo, de edad, pero de diferente índice de masa corporal. Es decir, ya clasifico un peso normal a una obesidad 1. Ujú. Ok, ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya más o menos? ujú, sí, Sí, ya. Eh, ¿Qué es lo que quieres hacer? Yo, No. bueno, sí, doctor Antonio. Sí, no, yo sí, en ese aspecto sí lo dividiría por sexos, tomando obesidad y no obesos, digamos, y hacer el gráfico así como el primer gráfico que hizo la profesora. Ahí, ahí ya no, ahí incluso podrían pues, meter todos los que entran dentro de ese índice de masa corporal, hombres o solo mujeres, y hacer su gráfico para ver si hay diferencias. O no sé, profesora. Ah, por eso es que yo les decía, pues es que necesitas, Depende. ajá, ¿qué quieres explicar? Así es. Si a ti no te interesa saber la diferencia entre hombres y mujeres, simple y sencillamente entre la masa corporal, aunque pues ahí tendrías que hacer la anotación, que aunque la diferencia entre hombres y mujeres es reportado por quien tú quieras, es diferente, tú vas a tomar el grupo sin considerar el género. Así es. Pero sí tienes que hacer la aclaración, que no vas a tomar en cuenta el género para ese análisis, solamente de índice de masa corporal. Pero lo tienes que hacer cuando llegas tu reporte o aquí en la gráfica. ¿Por qué te la pasas disculpando, Dante? No te disculpes. No, pues esa es parte de la dinámica. Ujú. Sí. Mm, Es que va a depender de lo No, que quieras, Dante. Tú ahorita mencionas, son personas que hacen ejercicio, pero a pesar de que hacen ejercicio, ¿sí? Son robustas. Entonces, en ese sentido, pues si tú quieres ver si el ejercicio posiblemente contribuye a que estamos evaluando tensión arterial, que modifique la tensión arterial, pues los clasificas en esto, personas que hacen ejercicios. Pero si te das cuenta que estas personas que están haciendo ejercicio, pero son robustos, pues dices, posiblemente el índice de masa corporal es lo que está provocando el efecto, no tanto el ejercicio. Pues te vas a analizar ahora el índice de masa corporal, ¿sí? o hace sus subgrupos donde el índice de masa corporal sea un intervalo pequeño. Exactamente. Sí, dependiendo de lo que quieran hacer. De hecho, aquí esta tabla, la tabla que dice media más desviación estándar, corresponde a este grupo que ya mencionaban ustedes de la edad
que va de los 18 a los 26 años, ¿no? O no me acuerdo cuál fue la edad, el rango, ¿no? El primero, pero aquí 19, el 26. problema, 19-26, pero el punto es de 124, que es en el estado basal, como lo están mencionando ustedes. Pero para darse a entender, tienen que bautizar bien, pues, las columnas. Si van a presentar una tabla, bauticen sus columnas para poder saber que están comparando la tercera columna, que es de 77 más menos 6.83, que es la media más la desviación estándar, son de los mismos individuos, del mismo rango de edad, pero ahora cambia la posición, ya no lo tienes en posición sentada, ahora está de pie. Si se dan cuenta, están utilizando la misma edad, el mismo rango de edad, pero en dos condiciones, en posición, en donde tomo la tensión arterial como según lo menciona la norma, como debe de ser, y en estado de pie, ¿no? O parados. Pero hay que bautizar ejes, hay que bautizar columnas para poder ver una tabla y poder rápidamente interpretar, pero no nomás es que nosotros lo podamos interpretar, porque sí lo podemos hacer, pero ustedes están entendiendo lo que nos están proyectando. Ese es el punto, que aquí es que ustedes tienen que saber qué están comparando, ¿no? Ya empezaron ahorita con las dudas. Está bien que tengan dudas, porque a medida de que tengan dudas, eso nos da a entender que por ahí todavía hay algo que no queda claro, y con la explicación que hacen los profesores, esperamos que quede claro, ¿no? O al menos uno cree que puede quedar claro. Así es. ¿Todo lo hicieron así? ¿De individuo por individuo? Sí, bueno, es que bueno, ahorita ya comprendo más lo que se buscaba, pero sí, por ejemplo, yo hice el análisis, traté de hacer el análisis de la presión arterial estando acostados, pero solamente me centré, la única división que tengo es entre los familiares y los alumnos, y no es el condensado. Entonces ahorita ya comprendo que tengo que hacer, bueno, debería enfocarme o a índice de masa corporal o a una clasificación por edades para ser más específicos en el análisis. Ujú. Ahora, no tiene mucho caso que grafiquen los resultados así, tal cual, por individuo, porque pues eso se ve en la tabla. Lo que sí debían de hacer es, aquí ustedes están manejando una media y una desviación estándar que me imagino corresponde a la presión arterial en hombres jóvenes basal, ¿no? Me imagino. Entonces, esto es lo que ustedes sí tienen que graficar, y tendrían que sacar la media y desviación estándar de la presión arterial en hombres jóvenes de pie y la presión arterial en hombres jóvenes acostado. Y entonces tienen ya 6 valores. Una media, una media de la sistólica, una media de la diastólica con su respectiva desviación estándar en estado ustedes con el mismo grupo estando de pie y con el mismo grupo estando acostado. Y entonces ustedes tendrían 6 barras, nada más. 6 barras en su gráfico, ¿sí? El basal, el de pie y el estando y acostado, ¿ok? Y entonces ya sí nosotros podemos ver si hay diferencias o no entre grupos. Así pues es graficar lo que ya viene en la tabla. No tiene mucho caso graficar esos datos porque ya los tenemos plasmados en una tabla. ¿Sí? ¿Sí queda claro cómo tienen que hacerle? Sí, ya mucho mejor, profe, gracias. Sí, profesor, porque, a ver, ¿Alguien sí lo hizo así como les estamos diciendo? Así más o menos, sí. Jóvenes. Ok. Sí, así. Les puedo enseñar nuestras gráficas y ya nos dicen más o menos si lo hicimos correcto. A ver, pero explíquenlas. Ajá. Recuerden que a los gráficos, eso también se les dijo desde el principio, hay que ponerles un pie de figura, ¿eh? ¿Qué es lo que quieren ustedes explicar con su gráfico? No nada más pongan el gráfico y ya. Recuerden que cuando ustedes hacen un reporte, una presentación, van a hacer de cuenta que quien lo va a leer no sabe nada del tema, entonces hay que llevarlo de la mano
con todos estos detalles. Si ustedes ponen un gráfico, hay que ponerle un pie de figura indicando qué es lo que quieren ustedes explicar en ese gráfico. Entonces hay que ponerle sus pies de figura a todos los gráficos. ¿Sí? De entrada, jóvenes, ¿sí saben cómo colocar una desviación estándar en Excel cuando ya graficaron? Porque también ahí podríamos empezar a tener nuestras dudas, ¿no? ¿Cómo? ¿Y qué te dice la desviación estándar? Porque esa es otra cosa, ¿no? ¿Cómo yo interpreto una desviación estándar? Porque la media queda claro, ¿no? O sea, yo de 100 datos obtengo una media, ¿sí? Que corresponde al valor que más se presenta en esos 100 datos. No es la moda, que es otra cosa, es la media, entrando a cuestiones de ¿cómo se llama? De estadística, ¿no? Pero ¿qué te dice la dispersión estándar? Ya, bueno, ya lo dije. ¿Qué te dice la desviación estándar? ¿Qué tanto se pueden alejar los valores para que los consideres correctos? Pues sí Pues más que veíamos nada, en bioquímica que, por ejemplo, si tenías valores muy alejados, lo que hacías era sacar la desviación estándar y creo que era 2 veces el valor de la desviación de tu valor de en medio de la media a la derecha y 2 veces a la izquierda. Bueno, 2 veces lo sumas y 2 veces lo restas y esos son los valores que estás considerando dentro de tu margen correcto. esto dependiendo, ¿no? Es a 2 desviaciones o 3 desviaciones o una desviación dependiendo qué tanto quieres que sea, tengas el valor de confianza, ¿no? Es decir, 99% de certeza, 1% de error, 95% de certeza, 5% de error, o 90% de certeza, 10% de error. Son tus primera, segunda, tercera desviación estándar vista desde la campana gaussiana, porque esperamos que los datos sean normales. ¿Sí me siguieron en la Yo lo imaginación? decía, ¿no? De que, por ejemplo, si tienes aquí una tensión arterial de 160, pues no la vas a considerar dentro de los valores para estudio. No, en el caso de la desviación estándar es la dispersión de los datos. Tienes datos muy grandes con respecto a la tensión arterial. Por allí mencionaban ustedes que había un compañerito que presentaba una tensión arterial de 138 o 140, no me acuerdo cuál fue. Entonces, en tu población tienes un dato muy grande, pero también tienes un dato muy pequeño, que están en los extremos, lo que mencionaba aquí el compañero, ¿no? Entonces, la desviación estándar es para ver la dispersión de los datos y retomando lo que decía el doctor Mondragón, pues es para que nosotros veamos si va a haber una diferencia estadísticamente significativa por si tú quisieras comprobar hipótesis, porque recuerden que aparentemente no comprobamos hipótesis, pero en todos los estudios hay una hipótesis y ya hay dos, ¿no? Y bueno, por lo regular siempre nos formulamos dos hipótesis, una nula y una alternativa, ¿no? En que la nula, no importa, vamos a enfocarlo a la tensión arterial, los grupos se van a comportar de la misma manera. Entonces, si tú estás considerando que el índice de masa corporal es el factor que te va a modular la tensión arterial, tu hipótesis nula te dice que no importa tener un índice de masa corporal pesado, ¿sí? Con un ligerito, porque la presión arterial va a ser siempre la misma. Y tu alternativa te dice que sí va a haber una diferencia estadísticamente significativa cuando quieras comparar, a lo mejor, vuelvo a retomar, el índice de masa corporal comparado con uno más ligerito, ¿no? Con lo que tú estás evaluando, que es la tensión arterial. Es para eso, para lo que te sirve. Aquí ya empiezan a ustedes a integrar la información que han recibido desde sus primeros cursos en estadística, matemáticas, para poder entender un fenómeno biológico. ¿Sí? El fenómeno biológico simplemente es la tensión arterial que puede ser modulada o modificada de acuerdo si el individuo hace ejercicio, si el individuo es de edad avanzada, si el individuo es de índice de masa corporal amplia, ¿sí? O el tabaquismo puede modificar la tensión arterial. Es eso. No sé si ven ustedes o dimensionan lo que aparentemente no estamos evaluando, pero está inmerso en lo que ustedes hicieron. Bueno, maestro Mondragón. Sí, Ahora ya no le quito la palabra, perdón. No, está bien.
Pues bueno, nada más ver si les quedó claro más o menos lo que queremos que plasmen en su análisis. Porque la vez pasada estuvimos pues, justamente indicándoles cómo queríamos los resultados y bueno, parece ser que hoy pues, nuevamente estamos viendo que sigue las mismas dudas, ¿no? Entonces ahora sí ya queda claro qué es lo que se requiere para el análisis de resultados. Sí, profesor, ya queda más claro. Y digo, y no solo pueden, o sea, Excel es como la herramienta más fácil, pero hay también programas estadísticos que pueden usar y ya les da desglosado nada más meten ustedes los datos de los grupos y ya les da desglosado si es significativo o no es significativo. La cosa es que aprendan o que sepan, pues, explicar toda esa información que les plasma estos paquetes, ¿no? Está el Prisma, pues algunos otros que existen, pero pues hay que saber explicar lo que nos están dando estos paquetes. Digo, el más fácil es Excel y pues si hay dudas, pues ahí nos metemos también pues apoyarlos en esa parte. ¿Qué nos comentan, chicos? Bueno, nada más por mi parte que bueno, en Excel sé cómo se sacan, pero pues todavía me sigue costando un poquito el cómo interpretarlos. No, Pero ya más o menos con la explicación que nos dieron, ya sé por dónde guiarme pues, para la interpretación de los datos. ok. ¿Y los demás? Sí, también ya queda más claro, profe. Bueno, y bueno, ahorita pues, estamos en tiempo. ¿Podrían, pues no sé, armar, pues tal vez ahorita en este tiempo, algún gráfico en el cual ¿Le puedo enseñar nos los que tengo, los que tenemos preparados, profe? Sí, pero les digo, o sea, nos presentan el gráfico y pues nos explican de qué se trata, ¿de acuerdo? Ujú. Mire, aquí nosotros tenemos la tabla. Igual la separamos por grupo y por lo de familiares, porque estaba muy incompleta la de familiares. Entonces, para la que nos apoyamos bien para el estudio es esta, para la de resultados de grupo. Y lo que hicimos fue primero hacer todos los cálculos. Ahorita ya para esta sesión añadimos lo de las gráficas de comparación, pero nosotros vimos desde las tablas iniciales estos bullets, estos 6 puntos principales. Uno, la tensión arterial de los hombres y la de las mujeres. Se ve que en promedio es mayor la de los hombres a la de las mujeres. Después también notamos que la tensión arterial cuando se toma sentado es la menor, se toma cuando está uno parado es mayor y cuando uno está acostado es menor. Aquí tenemos igual los promedios, y los promedios los sacamos de todas las tablas de la tabla de acá de resultados del grupo. Aquí hicimos también la comparación de cuando está sentado, cuando está acostado y cuando está parado. Otro punto es que vimos que la tensión arterial promedio después de ejercicios es de 130/80. La comparamos con la basal, con la que es sentado, y notamos que es un 31% mayor en la sistolítica y un 10% mayor en la diastólica. En la sistólica y en la diastólica. El único dato que vimos de fumador fue el que analizamos, y es que consideramos que se aumenta bastante, ¿no? En este caso un 15% mayor. Esto comparando los resultados del fumador después de fumar y en la posición, todas las comparaciones se hicieron con el basal. Entonces ahí notamos un aumento del 15%. Luego otro de los análisis que hicimos fue que las personas altas, mayores a 170 centímetros, promedian 126/77 y las menores promedian 170 las menores de 170 centímetros promedian 101/68, pues es bastante la diferencia también en este caso. Y el otro, el de comparación de índice de masa corporal, es que a un índice de masa corporal mayor a 25, que ya es considerado sobrepeso, se le asocia a una prehipertensión arterial.
En este gráfico de acá asociamos todos los resultados promedios de los que estuvimos hablando en el pasado. Toda la primera parte donde no están seleccionados con cuadrados son los valores de la tabla, las mediciones de la tensión arterial basal. Y aquí vamos haciendo, ¿no? En el sujeto 1, en el sujeto 2, en el sujeto 3. No sé si están viendo mi mouse. Sí. Pero aquí está en el sujeto Sí. 1, en el 2, en el 3. Aquí están desagrupados. Y aquí tenemos en comparación, se hicieron los 6 promedios. El de estado basal, el del acostado, el parado, después de ejercicio, el de hombres y el de mujeres. Si nosotros estamos comparando ahorita todos contra el basal, contra el que vamos a estar comparando es contra el dato 1. Vemos que la tensión arterial acostada es menor. En ambos puntos vemos que la tensión arterial estado en parado es mayor, pero la que es aún mucho mayor es la de después del ejercicio. Vemos cómo van aumentando todas. Y aquí está en promedio la de los hombres y la de las mujeres. Vemos cómo es mayor a la media la de los hombres y menor a la media la de las mujeres. Pero oye, ahí te falta trazar la media, ¿no? Es esta la En ese tipo de gráficos. Este es el 1. ¿Sí? O sea, la 1 es el promedio de todos los datos anteriores. Que sería la media. Ok. Y el promedio de los hombres ahí, hombres con respecto a quién, no, en la tablita que tienes abajo, bueno, los puntos 1, 2, 3. Ok, ajá. Pues que es la misma que el otro, ¿no? Sí. Hombres, mujeres, es en la basal. Todos los datos los comparamos contra la basal, que se supone que es la medición correcta. Ok, bueno, digamos, sí, está bien. Es que tenía duda porque ahí nada más dice hombres y mujeres. Sí, todos estos datos son de presión basal. Ok, pero allí, Diego, el 1 que dices que es el basal, es el promedio, ¿sí? Sí. ¿Estamos o no estamos? Okay. Sí. ¿Está separado en la población de género, hombres y mujeres? No, ¿O aquí es hombres y mujeres? Este es el de hombres y mujeres. El 1 no importa si es hombre o es mujer, ¿no? No, está de aquí allí, de la tabla solamente en estado basal. Ajá. Ok, Sí, esa es a lo que iba. Ok. Bueno, ¿puedes regresar a tu gráfico anterior, por favor? Sí, déjame quitar esto. Bueno, al gráfico. Es a lo que iba, porque el 5 corresponde a la tensión arterial de hombres en estado basal. Aquí ya no pudieras comparar con ahora sí con el primero, porque allí es la mezcla del género, no sin importar si es hombre o es mujer, pero el 5 hacen una buena comparación cuando comparas el 5 y el 6 entre el género, porque está separando la población, ¿sí? Por género. Ahí ya no comparas con el basal, porque el basal es posición sentada, sigue siendo en esa posición, solamente estás comparando en género. Ajá. ¿Sí? O sea, ya no comparas con el 1. Ok, bueno, yo lo dejé agrupado, pero por lo que estoy viendo también se deben de separar para hacer el estudio de hombres y otro para hacer el estudio de mujeres. Sí, si quieres ver cómo se comporta la tensión arterial exclusivamente en hombres, después de que hacen el ejercicio, parados o acostados, pues sí, tendrás que separarlo, ¿no? Ok. Bueno, perdón. Ajá. Sí. Fíjate que esa gráfica bueno, ese tipo de gráficas o gráficos es muy importante porque en este tipo de gráficos puedes trazar una línea de media, que sería cuando tú tienes tus, digamos, tus universo disperso, que son cada uno de los puntitos que tú tienes. En ese caso, tú puedes saber cuántos se salen de la media, bueno, en caso de toda tu población. Pero si haces eso y aparte graficas el 1, 2, 3, que es la media, ya no tiene mucho sentido usar este tipo de gráficas. ¿Sí me entiendes, Diego? O sea, es mejor el punto 1 no lo hubiera graficado y si no hubiera hecho una línea, es lo que me está diciendo, ¿no? No. Que pudiera ver bien la comparación. No, porque tú tienes el punto 1 de la media. Es que, bueno, a lo mejor como me desconecté tanto porque fui al fondo a la derecha. Fíjense, tú tienes cada uno, ¿no? Estos puntos azules y estos puntos naranjas son individuos, ¿no? Bueno, son presión arterial, presión sistólica y diastólica, ¿no? Pero cada grupo de puntos, 1 y 1,
uno azul y uno naranja corresponden a un individuo. Es lo que no alcanzo a entender. ¿Y los datos individuales? Son los datos individuales, ¿en qué condiciones? En Y el estado después, basal de todos. de todo el grupo. Porque, ok. Y después, los que tienes aquí, porque tú me dices que hombres y mujeres, que es Ujú. el 5, Ajá, o el 5 6 el entre, 5 es es el que de veo un hombres, cuadro ajá, y el 6 azul. es el de mujeres, en comparación con el estado basal, con las mediciones del estado basal. Lo que En me comenta la profesora promedio, ahorita es, ¿mandé? en promedio Ajá. Sí, ese es el promedio de de los hombres y hombres, mujeres. ajá, comparada con la de todo el grupo. Sí, pero lo que no entiendo es por qué por qué pones todo en esta gráfica, porque estás repitiendo datos. Entonces, o haces todos los individuos, toda esta población, y trazas tu media y ves cuáles se salen y cuáles no se salen, y entonces ya nos dicen, entre hombres y mujeres, después de la media se salen estos que tienen, por ejemplo, las características, ¿no? Las características es sobrepeso. Todos estos que se salen de acá corresponden a sobrepeso, el 1, el 2, 3. O gráficas, bueno, no sé si esté en lo correcto, pero a mí no me parece lógico, o gráficas en una muy parecida a esta, y lo que haces es sacar los promedios de los hombres, de las mujeres, después del ejercicio, o parados y sentados, parados y acostados, y a ese promedio le sacas la media. Entonces tenía que ir todo por diferentes. Yo lo quise agrupar todo en una sola para que se pudiera ver bien la comparación. Pero es que no, Sí se puede, pero aquí este tipo de gráfico es confuso, Diego. Aquí hubieras a lo mejor hecho uno de barras, ¿no? Ajá. Donde comparas el estado basal, que tiene una media sistólica y una media diastólica, el basal, seguido de las otras dos barras que corresponden al otro estado, acostado posiblemente, ¿no? Pero pues esto es lo mismo esto es lo mismo que lo de las barras, no nada más que con puntos. a lo mejor no me estoy dando a entender. Este tipo de gráficos que bueno, se utilizan mucho cuando, por ejemplo, se toman muestras, pero muestras de otras cosas, se traza la media acá. ¿Dónde Ah, acá? Ajá. sí. Sí, ok. Lo que yo entiendo que me está Y diciendo es de que, por ejemplo. espera. Entonces, Ujú. ¿sabes cuánto este punto se desvía de la media? Bueno, Ujú. ¿no? Ujú. Cuando tú trazas aquí, estás haciendo un promedio de individuos, ¿no? Ujú. Con esas características, que es diferente a lo que tienes que se alejen de la media. Ujú. ¿Qué es lo que tienes diferente a lo que se aleje de la media? Sí, es que de estos, la media es el 1. Creo que ahí es donde todavía no me doy a entender bien. Es de que el punto 1 de aquí es la media de todos los que están acá del lado izquierdo. Todos los que están aquí del lado izquierdo son los valores del estado basal, donde se supone que es la medición correcta. ¿Sí? Entonces, esta línea que usted me está diciendo que es la del promedio es mi sección 1. Por eso es que la pongo y que la marco primero, para que sea la referencia con todas las pasadas y con todas las siguientes. Es que es lo, Nada más que yo no la hice así como una línea, sino que la dejé todavía como en un valor promedio, aquí en otros 2 puntitos de dispersión. sí, pero esta promedio que tienes aquí ya es un promedio de individuos. Bueno, Ajá, pues es el sí te promedio, entiendo, digo, ¿no? sí te entiendo. Bueno, lo que te quiero dar a entender es que este tipo de análisis o este tipo de gráficas no tiene sentido o no tiene caso que tú pongas un punto comparativo, porque este tipo de gráficos son para que tú visualmente compares Ujú. entre lo que tienes de una media que te trazas y entre cada uno de los puntos. Sí, ya entendí. No es necesario hacer porque entonces, si tú haces esto, ¿para qué quieres todo lo demás? Sí, yo lo puse, bueno, lo quise acomodar así, pero, o sea, usted No, lo que está está bien. diciendo es de que no se debe de acomodar, o sea, no es la manera correcta o la usual de cómo se representan estos datos, Sí, sino una manera más visual sería en vez, no colocarlo como, es que ahí lo estoy colocando por lo que estoy entendiendo, como si fuera un dato,
pero no es que ahorita no nos importa como dato, sino como referencia. Sí es Sí. lo que me está queriendo decir, ¿sí, verdad? Sí, sí, sí. Gracias, ok. Diego. Ok, sí, pues es que fue como lo trabajé. Y por ejemplo, aquí, ahorita ya estaba sacando aquí en la otra, la única que se agrupe bien es la del índice de masa El niño corporal. Ricardo, ¿Mandé? Ricardo, Ricardo está Sí, tenía levantando una su manita. duda. Es que, por lo que yo entiendo, es que ustedes necesitan saber cuántos de nuestros datos están dentro de la media, ¿no? Sin necesidad de, ¿cómo decirlo? Que se vea de manera más visual, Si ¿no? lo comparas Que estén más con la media, que sí. estén más compactos, ¿no? O sea, que los resultados que estén dentro de la Bueno. media estén más compactos y que dejemos a un lado tanto los más bajos y los más altos, porque son datos que no nos proporcionan nada. ¿O estoy No, creo que se mal? están refiriendo ahorita los profesores a cómo se ve, a cómo se representa en la gráfica. Así es. El uso de este tipo de gráficos, Ricardo, pero todo depende de qué quieras analizar. Si quieres analizar cuánto se desvía de la media una persona con sobrepeso, pues este te sirve. Si tú vas a analizar entre individuos, por ejemplo, de sobrepeso y los que no tienen sobrepeso, pues, bueno, también te podría servir pero es, digamos, más útil otro tipo de gráficos. Bueno, ok. Exactamente. Y aquí en el otro que agrupé fue el del índice de masa corporal. Los otros no los estoy trabajando tanto. Bueno, el único otro que me faltaría sería el de la tensión arterial después de fumar. Pero pues ese no lo analizamos porque nada más era un dato el que nos estaban otorgando. Entonces no había razón de hacer una gráfica. Pues entonces nada más saqué aquí el porcentaje de cuánto es lo que aumenta. Pero para el índice de masa corporal sí es aquí el que está marcado, es la de índice de masa corporal contra la tensión arterial sistolítica y diastólica. Sistólica y diastólica. Pero como usted dice, ¿no? Aquí a lo mejor lo que hace falta es una línea, lo copio y lo pego, donde se note, donde podamos marcar, a ver, aquí están las de anotar. No, porque aquí no puedes poner la línea, aquí te lo traza arriba. Aquí, por ejemplo, ¿no? Que queremos que sea de 120, es el promedio, es 120-80, ¿no? Entonces No. aquí, ¿mandé? Ese tipo de gráficos no llevas esa línea porque lo que en ese tipo de gráficos te coloca como promedio o desviación de la media, pues es una barrita arriba. ¿Una barra arriba? Sí, donde le colocas la desviación. A ver, En de la entrada otra, cada barra. perdón, doctor Martín. En la otra, No, sí. tú puedes ver visualmente, y sí, también el gráfico te da la oportunidad de calcularlo, como en cada punto puedes ver una barrita, cuánta desviación hay de la media, te da un valor de la desviación por cada punto. Aquí esa desviación te la pones sobre la barra y ya no necesitas colocar una promedio, una línea. Es No que medio aquí cada confundido en eso, barra. porque para mí son lo mismo estos dos tipos de gráfico. O sea, uno nada más, la diferencia es que uno tiene un puntito y el otro es una barra que va desde abajo hasta arriba. Pero pues es lo mismo, Lo ¿no? mismo. A ver, Sí. si quieren, a ver, ¿puedo compartir mi pantalla? Sí, profesor. A ver, esperen un tantito. Espérenme. No, los dos gráficos te sirven, Josué. Ahorita yo creo que el doctor nos va. Josué, ahora Diego. A ver, aquí en este gráfico, si se dan cuenta, ¿sí se ve? Sí. ¿Sí se ve el gráfico? Sí. Sí, profesor. Aquí se ve, son grupos controles, aquí en este caso son ratas. Hay un grupo control, un grupo diabético y un grupo tratado con insulina. Con un gráfico como este se puede ver si hay diferencias o no entre grupos. Si se dan cuenta, aquí estaría el control, ¿sí? Aquí están las concentraciones de triptófano plasmático
Y entonces, en este gráfico, aquí están el promedio de las concentraciones y estos valores que se ve aquí, estas líneas que están aquí son las desviaciones estándar. Esas desviaciones estándar te indican si hay diferencia entre tratamientos. Por ejemplo, el control versus el diabético, si se dan cuenta, si las desviaciones estándar chocan entre estos grupos, no hay diferencias significativas. Pero si están separadas las desviaciones estándar entre grupos, entonces sí hay diferencias significativas. Es ahí donde ustedes pueden graficar. Con un gráfico así de sencillo, ustedes pueden explicar su grupo basal, que sería su grupo control, su grupo acostado, digamos, y su grupo de pie, ¿sí? Poniendo sus promedios y sus desviaciones estándar de cada uno. Si no chocan las desviaciones estándar, es que es significativo. Si chocan las desviaciones estándar entre grupos, como por ejemplo esta, entre el control, entre el diabético y el diabético tratado con insulina, chocan las desviaciones estándar. Entonces, en estos grupos no hay diferencias significativas, pero sí en estos grupos, en los grupos diabéticos, por ejemplo, y vemos cómo las desviaciones estándar no están igual que en el control. Entonces, ustedes si hacen un gráfico así, y recuerden ponerle siempre el pie de figura, qué es lo que están ustedes explicando en esos gráficos, porque es bien importante, porque cuando ustedes ven un gráfico así, pues abajo ya se dan cuenta en qué consiste o qué es lo que están tratando de explicar con ese gráfico, y ya nos damos una idea más general de qué es lo que están ustedes mostrando en sus resultados. Si ustedes nada más ponen un gráfico así, sin pie de figura y nada más con colores, pues no, es difícil interpretarlo. Entonces, más o menos queda claro cómo es que queremos que interpreten ustedes sus resultados. Aquí digo, no es tan complicado y esto lo sacan en Excel, sin problema. El punto acá es de que presentan datos individuales y Ajá, se olvidan de la media de esos datos individuales. Por eso se les pide que agrupen. Ok, si van a comparar género, pues yo agrupo los valores de hombres y por otro lado agrupo los valores de mujeres, que siguen siendo datos individuales, pero yo no voy a graficar los datos individuales. Yo voy a graficar la media y la desviación estándar del género masculino y la media y la desviación estándar del género femenino. así es. En este caso es diastólica, sistólica, y yo de esa manera veo cómo se comportan las tensiones arteriales dentro del género. Y Diego trató de hacer la tarea y nos presenta los valores de la media y la desviación estándar debajo de cada uno de los gráficos que presentó. Está bien, ¿sí? Porque una de dos, me presentas el gráfico como las medias y las desviaciones estándar o me presentas una tabla, pero con categorías. O sea, y cuando hablamos de categorías es la media y la desviación estándar dentro de una tabla. Pueden presentarlo de estas dos formas. Ya no es necesario hacer la tabla si estoy graficando, o al revés, ya no es necesario hacer el gráfico si yo estoy presentando la tabla. Así es. Porque puede colocar nomás el valor numérico más menos la desviación estándar, porque es positivo o negativo. No sé si nos dimos a entender. ¿Sí? Y pueden colocar, por ejemplo, en sus resultados las gráficos y al final un anexo, meter todas las tablas y las operaciones matemáticas que ustedes consideren pertinentes para consultarlas. ¿Mm? Sí, porque ahora aquí la pregunta, Diego, ¿puedes volver a proyectar los resultados? El primer gráfico. Sí, mira, bueno, entonces, este es como el que querían de hombres y mujeres, ¿no? Aquí están nada más los de mujeres y aquí están nada más los de los hombres. Pero si te das cuenta, sigues graficando los datos individuales, que son 5 mujeres, y después graficas la media del grupo de 5 de mujeres, de 5 mujeres, ¿sí? Siguiendo tu idea que hiciste en el primer gráfico. Entonces nos enfocaríamos realmente a los datos que están en el recuadro y olvidamos los datos individuales.
Sí, ya entendí. O sea, aquí está mal expresado no se ve tan claro lo que estamos poniendo en la Y tabla, ¿no? aquí todavía te falta la desviación estándar, o sea, hasta la media, que es el punto azul, que es la diastólica, y la Ajá. sistólica es el punto naranja, pero te faltan la dispersión estándar. Bueno, la desviación estándar, ¿no? El gorrito que aparecía en el gráfico que nos mostró el doctor Mondragón. Y eso también se coloca la desviación estándar, pero no como punto, sino Como barra, como como barra. sombrerito. Entonces sería mejor, todos estos datos sería mejor representarlos como desviación, como en la gráfica de columnas, ¿no? Así es. Columnas. Ok. Profesor, yo tengo otra pregunta. Bueno, sería mejor o, bueno, si quieres usar este tipo de gráficos, tienes que trazarle la media y el promedio. Ahí sí en línea. Pero, pero, pero tendrías en lugar de ser por individuo, como los cuadritos que tú pusiste, los puros cuadritos. Los puros Eh, cuadritos, ajá. Ajá, es decir, en lugar de uno por uno, se supone que el cuadrito, por ejemplo, 1 y 2 ya son grupos, ¿no? Ujú. Sí, son grupos, ¿no? El cuadrito 1 y 2, sí. ¿O no? Sí. Son grupos. En este caso son los grupos Sería más o menos lo mismo, No, aquí el 1 y pero el 2 lo estoy gráficas dejando grupos como, estos son los promedios, pero de ajá, todo el grupo. no, estos ya nada más son los de los hombres y de los de las mujeres. Por eso, pero de todo el grupo de hombres y el otro cuadrito 1 es de todo el grupo de mujeres, ¿no? Ajá, ¿Sí o no? sí. Ah, bueno, podrías haber hecho lo mismo trazando estos por grupos y en Por lugar de hacer una grupos, barra en medio, ajá, trazar la línea que te digo. Mira, para lo mejor para que me entiendas, a ver, creo ya busqué una, a ver si funciona. A ver, déjame compartir tantito la. sí, maestro. Mira, por ejemplo, esta. Bueno, es que no sé, puedo abrirla en una. Ajá, y la línea de en medio, la de la referencia. ¿Y con qué lo quieres comparar? Ujú. Pero estos, por ejemplo, que tú podrías tener aquí, estos podrían ser grupos y hacerle aquí, estos podría ser un grupo, este podría ser otro grupo. Aquí es un solo dato. Bueno, que conviene más en datos y tú trazas una referencia. Y aquí sí puedes ver, por ejemplo, mujeres y hombres, que este fuera un grupo de hombres y este uno de mujeres, cómo es que aumenta con respecto a la referencia. Pero es que es lo que te digo, estos son como más, pues digamos, de otro uso, ¿no? Está bien, ya, solamente quería que vieran que todas las gráficas pueden ser válidas siempre y cuando tú nos expliques bien y generalmente se usen con grupos. O en este caso, porque bueno, hay algunos que, por ejemplo, en la industria, cuando tú vas tomando muestras de un proceso y vas tomando muestras a través de un proceso, a través del tiempo, sí son muestras individuales. Y si una muestra se sale de punto de referencia, entonces tú tienes que ir a ver qué le pasó a ese tanque, qué le pasó a ese control de temperatura, y ahí sí sirve, por Las ejemplo. cartas control. De hecho, también aquí tendrían que hacer cartas control, no ahorita en la fisiología, Vuelve a poner tu. pero sí cuando tratan de evaluar a lo mejor un dispositivo, cómo trabaja este dispositivo, si reproduce, tiene sensibilidad y tiene especificidad, ¿no? Hay que seguirlo durante el día. Sí, se hace una carta control interdía y otra intradía en los diferentes días, ¿no? Para estar evaluando estas desviaciones estándar, ¿no? Que es lo que dice la doctora. En este caso, dispersión, perdón, tensión arterial, también suponiendo que tú sigas la tensión arterial del individuo 1 durante el tiempo, pues también haces este tipo de gráfico, ¿no? De dispersión, así se le conoce, ¿sí? Para ver cómo se comporta la tensión arterial en los diferentes días, ¿no? Pero este es un dato individual tomado a una hora del día, ¿no? Por ejemplo, también otro uso que es los dispositivos estos médicos que ya te los ponen subdérmicos, como los para medir glucosa, que te lo mide por hora,
y te Ujú. manda y a tu médico te manda tu gráfico de qué estuvo haciendo tu paciente, no lo puedes engañar. Oiga, señora, ¿por qué a las 2 de la tarde, justo en ese punto, su glucosa se disparó a 400? Y pues, se echó No, doctor, un no hice cafecito. nada. No, 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 se comió una dona. Ujú. Sí son útiles, ¿eh, Diego? No creas que no. Son muy No, sí, útiles. sí. Todo eso es mejor de esta manera para este experimento representarlos así de esta forma, ¿no? Con la línea que dice. A lo mejor ya, o sea, ya ahorita haciéndolo rápido nada más para checar si sí es esto, Ujú. que se Cómo se vean salen de mejor. la media cada una. Pero eso es por Ajá. individuo, sigue siendo por individuo o por punto. Y a nosotros lo que nos interesa es que lo agrupen. Es que no me queda claro esa parte de cómo es de que lo agrupen. Clasificarlos, Diego. Clasificarlos por edad, como habían hecho las Ah, ok. categorías. No que solo sea de hombre y de mujer, sino que Clasificarlos por género, es que ahí entra la clasificación de género a hombres y mujeres, entonces esta clasificación sería. de enfermos versus sanos, a lo mejor si tienes enfermos, pues los Ajá. clasificas en enfermos y los comparas con los sanos. Esa es la Entonces, clasificación o la agrupación que ok. uno menciona. Entonces son varias y por ejemplo esta quedaría tensión arterial pues, Sí, del grupo por género, ¿no? Otra debería de ser por edad. pero es que la cuestión aquí es que tú en esos gráficos sigues mostrándolos de manera Sí. individual. Los Y esa es datos la cuestión individuales. que no queremos. O sea, finalmente, este tipo de gráficos se utiliza, como dice la profesora Vero, para medir en un solo individuo, no sé cómo va subiendo o bajando la glucosa durante el día, pero se habla de un solo individuo con diferentes horas y con sus diferentes variaciones. Aquí estás tomando individuos diferentes. Entonces, Ajá, en entonces este tipo de gráfico no aplicaría para este tipo de estudio, para este tipo de análisis. entonces sería entonces sería por ejemplo del primer alumno y pones ahí por ejemplo, su índice de masa No, corporal y no, porque seguirían ustedes, esos datos ustedes ya los tienen plasmados en la tabla. O sea, no tiene caso que grafiquen lo que ya está en una tabla. Lo que ustedes tienen que hacer es agruparlos. Creo que lo que no queda claro, ¿no? Ahí, por ejemplo, en lugar de decir Diego, un alumno, dices los alumnos, como dijeron sus compañeros, los alumnos entre 19 y 26 años, es una agrupación de edad con un índice, tienen este índice de masa corporal, ¿no? O sea, no, perdón, ahí sería por edad, pero bueno, tú agruparías, si lo haces por índice de masa corporal, agruparías las personas que tienen peso normal, o sea, de los que tú hayas elegido, comparado con las que tienen sobrepeso. Pero los que tienen peso normal no es un individuo ni con una sola condición, es un grupo de personas que tú llamas estudiantes, no es estudiante uno. Sí, Comparados sería con los cuestión de obesos. trabajar con todo el grupo y trabajar con con los promedios, ¿no? Es lo que entiendo. Ajá, por ejemplo, no sé, 10 personas entran de entre el grupo de obesos que rebasan el índice de masa corporal normal y agarras ese dato que te da de presión arterial sistólica y diastólica y lo comparas con las personas que tienen un índice de masa corporal normal. Y entonces tú ya nos platicas si hay diferencias entre los normales y los que tienen sobrepeso. Entonces, por ejemplo, si agrupamos así por edad, entre jóvenes, adultos, Puede ser. también ahí mismo tenemos que como que clasificarlos entre hombres y mujeres, o puede ser el grupo así en general. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres quitar hombres y mujeres? Aquí, como dice el doctor, a lo mejor convendría colocarlas hombres, mujeres, porque estas gráficas de barras, como ustedes pusieron muchas personitas, aquí el 20, ¿qué es índice de masa corporal 20.95? Tú pones un intervalo, la normal. La verdad es que no sé cuál es el índice de masa corporal normal, como siempre he estado en el es menor a sobrepeso. 25. ¿Cómo? Es ¿Menor menor a a Menor a 25? 25. Ok.
Entonces, todos los que tengan menor a 25, le pones ahí en tu grafiquita. En cada una de grafiquitas, en lugar de ponerle 19.3, tú le pones menores a 25 o índice de masa normal, índice de masa corporal normal, y abajo le pones índice de masa corporal normal igual a menor a 25. Y luego pones los de sobrepeso y puedes hacerle ahí la indicación con colores o como tenía el doctor con textura, hombres, pero se lo tienes que, como decía el doctor Martín, lo bautizas. Índice de masa corporal normal, hombres, y a un lado le pones índice de masa corporal normal, mujeres, y las siguientes dos gráficas, índice de masa corporal para hombres con sobrepeso y las mujeres con sobrepeso. Ahí te quedarían como 5, ¿no? Sí, más o menos. Ajá, o sea, por ejemplo, esta en la que están todos, hacer una Y gráfica tú puedes en esa de misma aquí, gráfica, de aquí a aquí, esto sería, por ejemplo, una, ¿no? Que es de menores a 25. Ajá. Aquí quedaría otra, ajá, aquí sí, quedaría otra esa que es sería de solo una. 25 a menores de 30, que es con Sí, porque sobrepeso. vas a sacar el promedio de todos. Ajá. Luego otra de 30 a mayor de 35, que ya es Así es. obesidad. Y luego ya de estas lo vas a comparar en una gráfica que sea, a ver, así más o menos, que sea del grupo 1 contra el grupo 2 contra el grupo 3. Ujú. Así es. Con normal, Ok. sobrepeso y obesidad, ¿no? Por ejemplo. Ajá, entonces lo que estábamos haciendo nosotros lo que tenemos que hacer es de las gráficas que tenemos de todo el grupo, hacerlas así, ¿no? Una donde indiques la primera, la segunda y la tercera. Y ya Ajá, muestras una donde estén los tres agrupados. sí. ¿Y es necesario hacer las gráficas de estas de acá arriba? ¿Cuáles? De todas estas, o nada más, o ya nada más el resultado. Pues Porque, por ejemplo, Agrupados. ¿mandé? adelante, doctor Martín. No, solamente agrupados. Ya no es Ya no tienes que importante hacer las gráficas si de acá arriba. vas a Ujú. presentar datos individuales, excepto suponte que hay un individuo que tiene el índice de masa corporal más de 40, ¿no? Que Ajá. realmente está muy, muy pesado. Si algo encontraste en ese individuo y te quieres enfocar a él, sí presentas el dato, pero de él, no de los demás ya. Por ejemplo, en este caso el del fumador, que es el único caso que podemos separar mucho, ¿no? Pues sí, en este caso sí puede ser el individual, Porque de pero índice de nomás masa. es un dato. Y le pones, indicas Ajá. en el pie de figura con una N de 1, es decir, que se refiere solo a un individuo. Así es, y ese pues no va a tener desviación estándar, pues es ¿No? un Pues sí. individuo. Profesora, bueno, profesores, una Escuchamos. pregunta. Es que, bueno, yo hice bueno, me voy a basar en una gráfica que hice de la tensión arterial después de hacer ejercicio. Y en esta lo que hice fue comparar, bueno, no sé si la puedo mostrar para que más o menos me diga si no va tan mal. Mire, ay, ¿cuál es? Creo que es esta. ¿Se ve mi gráfica? ¿Sí se ve mi gráfica? Ya se ve. Perdón. Bueno, lo hice así, pero no sé si tiene muchos datos o no, porque bueno, aquí, bueno, digo, me baso en esta que dice que tensión arterial después de hacer ejercicio. Y bueno, comparé igual a la basal con después de hacer ejercicio, pero lo hice así con personas que realizan, con hombres que realizan ejercicio constantemente y con los que no. Y estos mismos los comparé con las mujeres que realizan ejercicio constantemente y con las que no. No sé si más o menos como que a eso se refería o también está muy mal. No está muy mal, pero